Hay nombres cargados de evocaciones, aunque no sepamos exactamente dónde se ubican ni por qué sugieren tanto. Molucas es uno de ellos. El archipiélago indonesio, entre Asia y Oceanía, fue uno de los lugares más remotos con presencia española durante 6 décadas, uno de los confines del imperio en el siglo XVI. Zona de interés excepcional debido a un condimento fundamental de la época, el clavo. Sin embargo, no existía una monografía sobre esa importante y agitada presencia española allí, ni sobre los pormenores de su exploración hasta ahora. El libro En el archipiélago de la especiería, España y Molucas en los siglos XVI y XVII, editado por Despertaferro, suple ese vacío y es el que nos va a ocupar en los próximos minutos. Javier Serrano Avilés es uno de sus editores. Gracias por contactar con nosotros desde Yakarta. Buenos días o buenas tardes para ti, Javier. Buenas tardes, sí, encantado de estar aquí con vosotros. Un saludo extensivo a Jorge Mojarro desde Manila, que es coeditor también con Javier. Gracias por tu tiempo también, Jorge. Hola, buenos días. Pues hay que decir a los oyentes que nos pillamos allí por casualidad, en Yakarta y en Manila. Javier, formas parte del Aula Cervantes de Yakarta. Jorge, perteneces a la Universidad Santo Tomás de Manila. Y el libro del que vamos a hablar tiene la implicación de la Embajada Española en Indonesia también, y es fruto del interés de varias instituciones en las que trabajáis por ese monográfico que no existía. Me gustaría saber cuál es vuestro vínculo o vuestro empecinamiento con este tema que a priori no parece, digamos, de interés prioritario. Javier, ¿cómo te metes tú en este asunto? Bueno, pues prácticamente tiene que ver con que llego hace prácticamente 2 años y medio a Yakarta, pues a un nuevo destino, a trabajar en la promoción del Instituto Cervantes de la Lengua y el Hispanismo en Indonesia, y viendo el tipo de temas que se pueden tratar, pues prácticamente nos dimos cuenta que la rica historia de las relaciones hispano-molucas durante 2 siglos, pues estaba pendiente de documentación. Entonces mi relación con todo el tema de investigación, al principio contextual. Yo era mi primera vez en Asia, mi primer contacto con Indonesia y con la historia moluca. Yo venía de estar más de una década en África subsahariana, en otros contextos, y sin embargo, pues a la vista de que el tema era muy relevante, muy interesante y pendiente de documentación, pues empezamos desde el Aula Cervantes de Yakarta y desde la Embajada pues a crear un equipo, y enseguida se incorporó mi compañero Jorge Mojarro, que sí que tiene más trayectoria en investigación específica sobre la presencia hispánica en Asia. Jorge, te ha pasado la bola directamente. Javier, tú ya llevabas, por tanto, tiempo investigando sobre este tema y te has unido al proyecto para aportar todo ese conocimiento que llevabas acumulado y adquirido. Bueno, realmente la presencia española en Asia está conocida, pero de manera desigual, ¿no? Y concretamente la presencia española en las Molucas era una cosa que estaba totalmente desatendida, ¿no? Que existen muchas monografías de española en Filipinas, por supuesto, las relaciones con Hong Kong o con China, incluso unos breves años en los que España pues controló el norte de lo que hoy es Taiwán, ¿no? La Formosa, pero curiosamente acerca de las Molucas, ¿no? y del deseo de la monarquía hispánica por controlar el mercado de las especias, pues no había nada, ¿no? Y bueno, creo que es un libro oportuno, ¿no? Oportuno porque ya que se va a hablar de la primera circunnavegación del planeta, y han publicado tantos libros estos 2 o 3 últimos años acerca de la expedición de Magallanes y Elcano, pues me parece creo que es un libro muy oportuno para recuperar una parte de la historia de España que había permanecido pues verdaderamente olvidada. Hay muy poquitos trabajos y muy especializados acerca de la presencia española en Molucas, y este viene a cubrir un gran vacío. Tenemos que hacer, yo creo, un tremendo esfuerzo mental para valorar lo que suponía esa riqueza de especias de las Molucas, porque hoy escuchamos hablar de la pimienta, la nuez moscada y el clavo, y te vas al estante de tu súper y tienes toda la variedad hasta en marca blanca. Pero entonces, ¿qué sería, Javier? Como encontrar, no sé, una bolsa de gas o de petróleo en el subsuelo. ¿Qué suponía para ese archipiélago
tener ese material, esas sustancias, esos productos tan apreciados para la época. Claro, es como la geopolítica de entonces no giraba en torno al petróleo o a los recursos del subsuelo, sino giraba fundamentalmente en torno a elementos vinculados con la globalización alimentaria. Y lo específico de las Islas Molucas, de las del norte, de Ternate y Tidore, y de las del sur, es que por su orografía volcánica, resulta que solo en esas islas, solo en 5 islas, se producía el clavo, en las islas de Molucas del norte, y en las islas de Molucas del sur se producía la otra especie de la región, que son la nuez moscada y la macis. Pues bien, las condiciones geológicas del terreno hacían que esas fueran especies endémicas que solo se cultivaban aquí y además solo crecen en las islas volcánicas. Por ejemplo, en la mayor isla de las Molucas, en Halmahera, no hay clavo. Entonces son islas que corresponden a un terreno muy específico y muy concreto, muy determinado, porque solo crecen en la falda de los volcanes, donde se concentran las nubes. Por supuesto en la Cina, ni tampoco crece el clavo en la ribera en la costa. Es decir, son unas condiciones muy específicas y eso hacía que en realidad no es tanto que Molucas tuviera el monopolio de la producción, que lo tenía, sino es que eran plantas endémicas que solo se daban aquí. A todo esto, Javier, hablabas de la actividad volcánica en Indonesia. Estas últimas horas hemos visto esa espectacular columna de humo de un volcán activo, el Sisabong. ¿Todo bien por allá? Se me ha olvidado preguntarte, pero creo que debo hacerlo. Bueno, pues es que el por allá es inmenso. Ten en cuenta que Indonesia tiene 17.000 islas, tiene 5.000 kilómetros entre los extremos, entre Sumatra y Papúa. Es decir, es que esto es casi como Europa. Entonces, es verdad que estamos pero el por aquí es enorme. Igual, pero aquí estamos acostumbrados a que haya movimiento sísmico, estamos en el anillo de fuego del Pacífico. Pues solo reseñamos, incluso dentro del país, los que son muy significativos, pero a diario hay en alguna isla, o bien erupción, o bien algún tipo de maremoto, terremoto, en fin, eso forma parte de vivir aquí. Vale, bueno, como la aventura formaba parte de los marineros que se lanzaban a la especiería. En este caso, Jorge, estamos hablando de la importancia de estas sustancias, de estas especias para aderezar carnes y vino, para tapar el sabor de alimentos en mal estado. El clavo también se decía que era medicinal y sobre todo era muy caro todo esto porque había muchos intermediarios, es decir, había que encontrar una ruta lo más rápida posible hasta allí, pues para abaratar todo ese suministro de especias. Entiendo que esa era la clave de todas esas expediciones que salían a buscar la especiería sin mucha garantía de éxito ni de regreso, ¿no, Jorge? Claro, inicialmente esa ruta era una ruta que cruzaba el Indio, pasaba por el Océano Índico, pasaba por Persia, Turquía y las italianas, ¿no? Era un comercio que, claro, como tenían tantos intermediarios, muchos de ellos eran musulmanes, ¿no? Eso hacía que el producto cuando llegaba a Europa estaba muy encarecido, ¿no? Los que primero llegan a las Molucas fueron los portugueses, en el año 1512. Entonces, claro, dando la vuelta a África, ¿no? Pasan por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Consiguen pasarlo y llegan al Índico y ahí empieza el imperio portugués en Asia. Los primeros consiguen romper con esa cadena, ¿no? de intermediarios que hacía que el producto fuera tan caro. Fueron ellos, ¿no? Pero eso no hizo que el producto fuera más barato. Simplemente lo que ocurrió fue que monopolizaron el comercio, ¿no? Claro. Entonces el objetivo hay que recordar que tanto Ternate, Tidore son islas muy pequeñas, ¿eh? Tidore es más pequeña que La Gomez. Son islas extraordinariamente pequeñas, y hay otra isla un poquito más grande que se llama Makiang, donde hay un poquito de mayor producción. Entonces, controlando un territorio muy pequeño, te hacías con el control de un comercio extraordinariamente lucrativo.
Entonces, la presencia española en las Molucas es posterior a la portuguesa y, y en el fondo es romper, ¿no? Es un intento por romper el monopolio que tenían los portugueses. Claro, los portugueses que, como nos dice Jorge, llegaron antes, y me hacía gracia una idea muy que es también muy contemporánea, muy moderna. Dice, los portugueses, como habían llegado primero, pues extendieron la idea de que la navegación era muy difícil. O sea, era una idea evidentemente interesada. A ver, no era fácil, ¿no? Bueno, había cielos oscuros, la profundidad del mar era complicada, pero les interesaba propagar esa cosa de, no vengáis por aquí, que esto es muy difícil y tal. A los españoles les interesaba llegar desde América, y en este caso, Javier, la dificultad era el tornaviaje, ¿no? El viaje de vuelta. Ese era un poco el quid o la clave de la cuestión. Bueno, claro, sumadas a las enormes dificultades, primero de llegar, eh, se suma la del tornaviaje, pero es que las del viaje de inicio no son pocas también. Hay que tener en cuenta que con el Tratado de Tordesillas divide el mundo entre España y Portugal, quedando África, es decir, la zona del Atlántico y del Índico para Portugal, y la zona del Atlántico y Pacífico americano para España. Entonces, claro, la gran diferencia era sobre todo en conocimientos de navegación y de puertos y de conectividad. El Índico tenía ya desde siempre una gran tradición de conexión entre la costa suajili, la costa sur arábiga, en toda la zona de la antigua Pakistán e India. Es decir, había cartas de marear, había pilotos que conocían bien las rutas, había puertos para guarnecerse. Todo eso carecía, de todo eso carecía el Pacífico. Entonces, claro, y además el segundo problema es que no se sabía el tamaño del orbe. Se pensaba que el Pacífico era mucho menor. Entonces, los problemas para llegar fueron enormes. Pero uno de los problemas fundamentales es que las primeras 5 expediciones que España montó, las subsiguientes, la del Cano y las subsiguientes, ninguna de ellas pudieron hacer el tornaviaje, es decir, ninguna de ellas pudieron regresar a Nueva España. Entonces, eso supuso, en un momento dado, que España desistiera por el Tratado de Zaragoza de la relación con las Molucas, porque podía llegar, pero no podía volver. Claro. Porque las aguas asignadas a Portugal, pues era en principio ilegal cruzar por ellas. De hecho, el regreso del Elcano infringió el tratado. Entonces, hasta el hallazgo del tornaviaje, en 1665, la empresa española es prácticamente imposible, porque se puede llegar, pero no se puede volver. Una vez que se establece el tornaviaje, que básicamente consiste en subir mucho más al norte, aprovechar los vientos y también la menor distancia por la esfericidad de la Tierra, y consiguen llegar a América y luego pues descender hasta Nueva España. Pero hasta que esa opción se descubre, resulta que fundamentalmente por corrientes y vientos resulta imposible volver por donde se ha venido. Y eso hace que las 5 primeras expediciones no pudieran regresar. Claro. A todo esto, la reproducción de la cartografía histórica de la época es una gozada. O sea, el libro ya en sí es un objeto fantástico. Este del que estamos hablando, pues acabas de poner la radio, en el archipiélago de la especiería, España y Molucas en los siglos XVI y XVII, que ha editado Despertaferro, y con el que estamos hablando con sus 2 coeditores, Jorge Mojarro desde Manila y Javier Serrano desde Yakarta. Jorge, te ocupas en uno de los capítulos del libro de contar la peripecia de Molucas dentro de ese primer viaje alrededor del mundo, el de Magallanes y Elcano, del 19 al 22, y de cómo, tras un mes en Filipinas, que es donde muere Magallanes, siguen a Molucas a cargar clavo porque era su bien más preciado. Y lo haces a partir del relato de uno de los supervivientes, que hace que sea un testimonio extraordinario. Él habla de cómo llegan a Tidore y cómo se intercambian regalos con el sultán de ahí, de la isla, y yo pensaba, pero ¿qué podría sacar el sultán de estos desarrapados que ya llegaban con una penuria también tremenda? ¿Qué les quedaba por ofrecer? Porque es interesante para conocer el comercio también de la época. Bueno, es que la empresa los primeros que hicieron a las Molucas eran empresas comerciales, no eran coloniales, ¿no? Entonces ellos lo que pretendían era formar alianzas, ¿no?
con algunos de los sultanes, ¿no? Porque había sultanato, esto es importante. Los españoles consiguieron hacer amistad desde el principio con el sultán de Tidore, ¿sí? Que estaba en permanente conflicto con el de Ternate, ¿no? Había otros dos sultanes que también, bueno, tuvieron una importancia un poco menos, pero digamos que había dos sultanatos y ese conflicto fue aprovechado por los españoles, ¿no? Entonces, digamos que los portugueses en general, ¿no? Tuvieron mejores relaciones con el sultanato de Ternate y los españoles tuvieron mejores relaciones con el sultanato de Tidore, ¿no? La entrega de regalos simplemente era una cuestión de cortesía que siempre se hacía, ¿no? Era un protocolo básico para empezar, como paso previo para entablar unas relaciones comerciales de igual a igual. Ciertamente, los españoles cuando llegaban a las Molucas del viaje transpacífico, pues llegaban con muchísima hambre, con escasez, a muchos se les habían caído los dientes, muy desarrapados, como había dicho, pero bueno, esos galeones, ¿no? Que eran unas embarcaciones bastante imponentes, ¿no? Incluso hoy, si vemos las replicaciones verdaderamente espectaculares, los habitantes de estas islas pues se impresionaron bastante, ¿no? Vieron allí que había una oportunidad de negocio, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, así empezaban las relaciones comerciales, ¿no? Era una cuestión de cumplir con unas cortesías que eran muy importantes además, ¿eh? Siempre cuando los españoles llegan al sudeste asiático, tanto a Filipinas como a las Molucas, el intercambio de regalos, fuera lo que fuera, podían ser peines, espejos, ropa, también había tapices, ¿no? Era una cuestión de protocolo, ¿no? Claro, eso, ofrecían eso, cosas que no se comían, o sea, peines, espejo, ropa, y luego aparte de las especias, pues a lo mejor cargaban pues cabras, higos, lo que les pudiera servir también para continuar el viaje, evidentemente, para poder alimentarse. Y viajaban, decíamos, con muy poquita información. Javier, se habla en el libro también de ese códice Boxer, que es una pequeña enciclopedia del sudeste asiático de 1592, y se habla de los habitantes de las Molucas, de ellos, por ejemplo, de los hombres como bien armados, con mucha bizarría, se dice, y ellas gordas y hermosas. Había 4 dibujos, oye, y con eso te ibas de viaje igual 2 o 3 años. Sí, hay que tener en cuenta que toda la información, desde la cartografía hasta los informes, eran secretos de Estado. Quiero decir, y además secretos de Estado cruzados. Eran secretos de Estado para Portugal, lo eran para España y luego lo serían para Holanda y para Inglaterra. Quiero decir, cualquier tipo de información era en principio objeto, pues era materia reservada al Estado. Entonces, la información estaba muy dosificada, muy centralizada por las monarquías correspondientes, y la mayoría se recoge o bien en mapas que eran para exclusivo uso de la monarquía, o bien en relaciones de las cuales hemos extraído algunos extractos pertinentes para las Molucas, como el códice Boxer. De hecho, junto con el códice Boxer, que es el primero que le dedica una sección breve a los Molucos, y luego el primer libro que se dedica enteramente a las Molucas es nada menos que La conquista de Molucas de Argensola, que narra en 1609 la conquista de las Molucas, que tuvo lugar en 1606. Bien, estas son las informaciones, las escasas informaciones que tenemos. Hay que tener en cuenta que el Boxer no se publica, el Boxer es una relación interna. Entonces, nuestro libro lo que hace es intentar documentar todo lo que sucede a partir de ahí, porque es que prácticamente el primer libro sobre Molucas es el libro de Argensola, pero es que es también el último. Quiero decir, se ha publicado alguna monografía más recientemente por Leopoldo Estampa, pero es cierto que en términos de exhaustividad y de articular la historia de la presencia española, que en el 16 fue fundamentalmente a base de flotas y de rutas, pero que en el 17 fue estable. Había no menos de 20 enclaves, fuertes y misiones
españolas en las Molucas. Es decir, hubo una presencia muy importante, con casi 500 efectivos destacados. Pues bien, todo eso estaba por contar. Y toda la información que había antes era muy limitada, y singularmente la del Códice de Boxer, que me interesa señalar que más allá del texto, reproduce las primeras imágenes de Moluco y Moluca de unas fuentes españolas, o sea, y las reproducimos en el libro además. Sí, son una preciosidad, son muy bonitas. El caso es que hay como 450, 500 años de vacío bibliográfico que viene a suplir, como decíamos, este libro. Y me gustaría rematar esta conversación, Javier, Jorge, empiezo por ti, Javier, por saber cómo son hoy esas islas. Yo no sé si, COVID aparte, evidentemente, si son lugares turísticos, económicamente de qué se vive, eso en Tidor, en Ternate, qué tipo de lugares son hoy, Javier. Bien. Sin duda, los años de las Islas Molucas fueron muy cosmopolitas, incluso antes de la llegada ibérica de los portugueses y de los españoles, y vivieron años porque era un centro de relación comercial de todo su entorno. Bien, sin duda, con la diseminación de la producción de las especias, las Molucas pierden su singularidad y entran en una etapa durmiente en la que están ahora. Las Molucas, hoy en día, Ternate, que es la mayor, y donde está, por ejemplo, el aeropuerto y tal, y Tidore, pues se ha quedado un poco anclado en el pasado. No hay muchísimo turismo, y de hecho ellos nos están pidiendo ayuda al Instituto Cervantes y a la Embajada para desarrollar el turismo cultural, pero es verdad que los siglos dorados de las Molucas fueron precisamente en torno a la época en la que, en torno al 16, 17, cuando España estuvo por allí, pero después, con el monopolio y la diseminación de las especias, Molucas ha dejado de tener la relevancia, incluso dentro de Indonesia, que tiene. Hoy en día, dentro de Indonesia suena como una región muy apartada, pero en aquel momento era uno de los grandes puertos. El puerto de Tidore y Ternate, junto con el de Malaca y Makassar, eran uno de los grandes puertos de comerciales. Hoy en día, sin duda, no. Jorge, ¿algo que añadir para terminar? Bueno, sí, un poco lo que ha dicho Javier. Las Islas Molucas son apenas una sombra fueron, ¿no? De todos modos, quedan muchísimos restos arqueológicos, ¿no? Quedan muchos fuertes, muchas estructuras militares, ¿no? Precisamente hay un artículo del maestro en fortificaciones de Molucas, que es Marco Ramerini, que precisamente ahí localizamos con un mapita didáctico donde está cada fuerte, cada torreón, cada, ¿no? Porque todavía quedan, y es algo muy interesante, es que digamos que eso es una especie de un patrimonio, ¿no? Compartido porque muchos fuertes después fueron reciclados, ¿no? Pues los españoles reciclaban fuertes que los portugueses, los españoles se fueron, los holandeses trataban de usar los españoles, pero queda ahí bastante patrimonio material, ¿no? Y no se conoce, la verdad es que no se conoce. Y este libro, bueno, al menos este capítulo de Marco Ramerini trata de hacer conocer al lector en español que hasta en el confín, hasta el último confín, pues existe ahí una pequeña huella española. Pues Javier Serrano, del Aula Cervantes de Yakarta, y Jorge Mojarro, de la Universidad de Santo Tomás de Manila, ciudades ambas con las que hemos conectado, coeditores de este libro, En el archipiélago de la especiería, España y Molucas en los siglos XVI y XVII, que salen de Espertaferro. Os agradecemos mucho esta charla. En realidad ha sido sobre el pasado, pero es una charla en el futuro, porque vosotros ya estáis por la tarde de este día 3 de marzo, con lo cual yo me siento como hablando un poco con el día que nos viene desde ahí, desde la ola del este, ¿verdad? A los demás. Gracias por habernos recordado este inconsciente gustativo compartido, que es lo que tenemos a fin de cuentas con las Molucas. Algo del sabor de fondo que todavía permanece desde esos siglos. Que tengáis buen día. Muchísimas gracias. A mí me gustaría simplemente decir que el Cervantes y la Embajada iremos el día 26, 27, 28, 29 a las Molucas, porque llega el buque escuela Juan Sebastián Elcano,
para conmemorar esa primera circunnavegación, y que fue con motivo, preparando todos estos eventos, que publicamos el libro. O sea que en breve nos vamos una delegación del Cervantes y la embajada para allá para recibir al Elcano, que lo están esperando además en Ternate, pero sobre todo en Tidore, con los brazos abiertos. Qué y bien. vamos a llevar un espectáculo de flamenco, en fin, vamos a hacer varias actividades allí. Qué bonito viaje. Y cuidado con el volcán, que para ti no es más que una bocanada de humo de un piti, pero impresiona mucho, ¿eh, Javier? Impresiona mucho. Gracias y Lo hasta otra. tendremos. Gracias, Jorge. Adiós. Gracias, luego. Chao, chao.